A continuación, ¿qué propone? Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Aquí estamos una vez más con nuestro programa ¿Qué propone? Y en esta ocasión nos acompaña Jesús Mendoza, es el presidente de la Federación de Centros Universitarios. Hola, ¿qué tal, Jesús? ¿Cómo estás, Ginardo? Gracias. No, gracias a ti. Bueno, ¿cuál es el papel de los estudiantes, del movimiento estudiantil de cara a este proceso electoral? Mira, la realidad es que cuando hablamos del movimiento estudiantil, a mí me ha tocado un movimiento estudiantil que no es el mismo movimiento estudiantil de cuando está Lincoln González, por ejemplo, que tuvo la presidencia hace 20 años, o del mismo Ricardo Sánchez, que ahorita está del lado del gobierno, pero que en su momento estaba de este lado de la oposición, o de Rafael Requesens, de Juan Requesens, que podían sacar por la puerta Tamanaco 5.000, 6.000 estudiantes, unas movilizaciones de manera contundente. Hoy por hoy no tenemos un movimiento estudiantil movilizado para sacar una cantidad importante de jóvenes. A pesar de eso, el movimiento estudiantil no ha muerto. Sigue siendo una voz crítica, sigue siendo una voz irreverente, sigue existiendo, sigue estando presente, pero con un debilitamiento como el debilitamiento que tienen los partidos políticos, las organizaciones no gubernamentales, la sociedad civil. ¿Por qué se da este debilitamiento del movimiento estudiantil? ¿Por qué no tenemos un movimiento estudiantil de Juan Requesens que sacaba unas marchas de miles y miles de estudiantes? Bueno, lo primero, la deserción estudiantil. La universidad de hace 10 años no es la universidad de hoy. Tienes una deserción estudiantil que roza el 45% y tienes mucha menos masa. Lo segundo, más del 50% de la población estudiantil trabaja y estudia. La fiebre del estudiante nuevo ingreso, de meterse en los equipos políticos, de meterse en los centros de estudiantes, disminuyó. Es más, el estudiante hoy ni siquiera mete el 100% de su carga académica. No mete 7 materias, 8 materias, sino que mete 4, 3, porque tiene que adaptar el horario para poder trabajar y estudiar. Y entonces sale de clase y se va corriendo para el trabajo. Eso hace que el estudiante se imposibilite tener tiempo para dedicarlo de alguna otra manera a la política universitaria. Y lo tercero, el miedo, que es válido. Hay jóvenes que no se meten en política por miedo porque hay una realidad, es que en el 2014, en el 2017, en el 2019 y hasta ahorita hay persecuciones a jóvenes. ¿A ti te persiguen? Jóvenes. Mira, particularmente creo que todos los que hacemos política estamos en el radar y estamos muy seguramente en un mapita y con nuestra foto en algún sitio. Ahora, que a mí me han detenido, gracias a Dios no me han detenido, pero yo estoy seguro que como todos... Tampoco te han amenazado. No, pero estoy seguro que todos los que hacemos política estamos en el radar. Estoy muy seguro. El movimiento estudiantil también no se afectó porque se politizó mucho. La gente se decepcionó un poco del movimiento estudiantil. ¿Eso no sería también una realidad? Mira, sí, la realidad es que el movimiento estudiantil se politizó porque, bueno, los partidos políticos se quisieron inmiscuir en las decisiones estudiantiles. El decirte que eso es falso es mentira. Y todavía hay partidos políticos que se quieren inmiscuir en las decisiones o en la dinámica estudiantil. Pero queda en uno el tratar de que los partidos políticos no se inmiscuyan, el tratar de entender de que uno está en este cargo porque lo eligieron los estudiantes, no el partido político. Uno está aquí porque pasaste por un proceso electoral donde los estudiantes creyeron en ti y representas a la comunidad estudiantil. Del arco Tamanaco para afuera, tú te puedes poner la camisa del color que tú quieras y puedes militar y seguir el líder que tú quieras, pero del arco Tamanaco para adentro tú tienes que obedecer y que tienes que escuchar a tus representados y a tus estudiantes. ¿Fuerza Vecinal no te presiona a ti? Bueno, yo milito en Fuerza Vecinal, pero yo estoy muy claro que antes de ser militante de Fuerza Vecinal soy presidente de la Federación de Centros Universitarios. No, pero la pregunta fue que si Fuerza Vecinal no te presiona. No se meten, tampoco te alaron las orejas cuando dijiste que estabas con el mundo, porque ellos están apoyando a Ecarri. No, realmente... No, ¿En serio? ¿Tú crees que la gente cree eso? ¿Que no te dijeron nada? Bueno, realmente yo tomé una decisión porque realmente era lo que la comunidad que represento pedía. La comunidad que represento, los estudiantes que yo represento aquí en la Universidad Central de Venezuela piden un cambio político y lo piden en unidad. Y realmente eso es lo que yo tengo que hacer porque represento y soy el presidente de esta institución y el cargo que yo sí tengo en el partido, pero antes de tener ese cargo en el partido, yo soy presidente de la Federación de Centros Universitarios, represento una institución de 97 años de antigüedad, represento una institución que ha puesto muertos, que ha puesto perseguidos, que viene fundada por Jovito Villalba, Rómulo Betancourt, o sea, de la generación del 28 y que representa mucho para Venezuela, que representa mucho para el ciudadano y realmente yo me debía a esos estudiantes. Tú sabes que
me imagino que si eres estudiante, eres un joven, estás al día en las informaciones, estás al día en esos comentarios de pasillo. Fuerza Vecinal es un partido sobre el cual se teje una nube oscura. La gente ve a Fuerza Vecinal como un partido que no está como claro de dónde vienen sus recursos, quién realmente está detrás de Fuerza Vecinal, lo ligan con el gobierno. ¿Eso no te perturba? Mira, realmente una de las cosas por las cuales Fuerza Vecinal en su momento yo me incorporé era porque realmente son un ejemplo de gestión. Fuerza Vecinal realmente tú lo ves en un grupo de alcaldes de municipios importantes donde tienen una gestión importante. O sea, uno puede hablar muchas cosas porque creo que todo el que hace política tiene sus cosas malas y sus cosas buenas, pero realmente hablar de cuando tú hablas de la gestión de Gustavo Duque, de un Darwin González, de un Manuel Ferreira, son gestiones que están acompañadas del ciudadano de a pie, son gestiones que están acompañadas realmente de los chacaoenses, de los baruteños, del ciudadano de Lechería. Entonces realmente una de las cosas que me atrajo en ese momento por el cual me incorporé a Fuerza Vecinal fue porque tiene gestiones al lado del ciudadano y tiene legislaciones al lado del ciudadano. No han abandonado la gestión al lado del habitante de ese municipio. Fíjate, me guavineaste un poquito ahí en la pregunta, pero la pregunta fue directa. Hay una nube negra sobre Fuerza Vecinal. ¿Estás consciente de eso? Yo creo que hay una nube negra en diferentes partidos, Isnardo. Yo creo que no solo es en Fuerza Vecinal. Yo creo que hoy por hoy la mayoría de los partidos políticos tienen una nube negra. Hoy por hoy tenemos una crisis de partidos políticos. Hoy no solo es Fuerza Vecinal. Hoy yo creo que todos los partidos políticos, hasta un porcentaje importante de los partidos políticos de la plataforma unitaria, tienen un problema de credibilidad hasta de sus mismos militantes. Tú hablas hoy con las bases de los partidos políticos y te pueden decir, mira, sí, el partido comete errores, pero estoy aquí. El ciudadano a pie no cree en los partidos políticos. Hay una crisis de los partidos políticos. Yo creo que esa nube negra se extiende a la mayoría de los partidos. Ya, y por cierto, hablando de crisis, entró en crisis Fuerza Vecinal en un momento cuando varios alcaldes, secretarios y base de Fuerza Vecinal, cuando apoyaron a Ecarri, pues dijeron, no estamos de acuerdo con eso y abrieron paso. ¿No te pasó por la mente abrir paso tampoco, a pesar de que dijiste que apoyabas al mundo? No, en este momento no he tomado la decisión de desligarme de la militancia del partido, pero sí de no estar de acuerdo con esa decisión y de apoyar pues, a la Unidad Democrática. Bueno, para hablar de un tema más estudiantil y no hacerte sufrir más, ¿cómo está la situación interna en la UCB? Porque las autoridades de la UCB están también bajo la lupa. Si bien estuvo bajo la lupa la autoridad anterior, también esta autoridad está bajo la lupa porque lo señalan más o menos de lo mismo que Fuerza Vecinal, que están como cerca del gobierno, que tienen unas posiciones un poco ambiguas. ¿Qué piensas tú? Mira, la realidad es que cuando uno asume un cargo como el que tiene el profesor Rago, uno debe de entender de que no solo la universidad está entrando en otra fase. Cuando te hablo de otra fase es que tuvimos 15 años con la doctora Cecilia García Arocha, en la cual fue una fase que se extendió, no por culpa de la doctora Cecilia, sino por culpa del Tribunal Supremo de Justicia, que nos suspendió las elecciones y después vino la sentencia 0324. O sea, el rumor de que aquí nos quedamos por culpa de las autoridades, de la profesora Cecilia y del profesor Amalio, que se quieran perpetuar aquí, bueno, aquí había una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que nos suspendía las elecciones. Eso es una realidad. Pero se logró a través de un proceso de negociación, porque las elecciones de la Universidad Central de Venezuela de hace un año se dieron por un proceso de negociación. Un proceso de negociación donde estaba la difunta ministra de Educación Superior, Tibisay Lucena, y que continuó después Sandra Oblitas, con las autoridades rectorales anteriores, con la profesora Cecilia y más que todo con el profesor Amalio. Ese proceso de negociación fue fructífero y logramos que se diera un proceso electoral con un reglamento que redactó el Consejo Universitario, es decir, enmarcado en la autonomía universitaria. Y ahorita tenemos otra etapa con el profesor Rago, que le ha tocado, no le ha tocado fácil, porque le ha tocado tratar de manejarse con un gobierno con el cual tiene que dialogar, porque el que mantiene la universidad es el gobierno, y ni siquiera la mantiene. Es su deber darle la plata que le tiene que dar. Y nosotros, el gobierno cree que nosotros le tenemos que dar las gracias constantemente por las impermeabilizaciones, por la grama bonita, por asfaltar, cuando eso es su deber. Es más, nos pusieron una comisión presidencial que violenta la ley, porque realmente aquí no se debió crear una comisión presidencial. Lo que se debió hacer es asignar el presupuesto acorde para la universidad, para que sus direcciones de mantenimiento, sus ingenieros, sus arquitectos adscritos a la nómina de la universidad hicieran el trabajo de mantenimiento que hoy hace la comisión presidencial y politiza para el partido de gobierno y para el gobierno cuando es su deber. Entonces el profesor Rago tiene una posición incómoda, es una posición en la cual le ha tocado dialogar, pero yo siempre se lo he dicho a él, y lo digo en público, lo digo en privado, lo digo donde digo, el diálogo tiene que tener resultados concretos y resultados efectivos. Un diálogo para tomarse una foto no sirve de absolutamente nada.
Uno no puede ir a dialogar con cualquier persona y no tener respuesta. Tiene que ser un diálogo con beneficios. ¿Ese diálogo le ha dado beneficios a la universidad? Mira, creo que han sido pocos beneficios los que ha tenido hoy la universidad de ese diálogo con el gobierno. ¿Por qué? Porque los profesores siguen muriéndose de hambre. Porque un profesor obrero y administrativo sigue ganando 20 y 30 dólares. Y lo que vemos es el incentivo del arreglo de la infraestructura de la universidad como si la universidad fuese un museo. Y la universidad no es un museo. Sí, tenemos la declaratoria de patrimonio de la humanidad. Nada más hay 2 universidades en Latinoamérica que lo son, una en México y otra aquí en Venezuela, y eso requiere un mantenimiento, pero es un mantenimiento que el gobierno nos negó durante 15 años, y por eso es que tuvimos edificios con impermeabilizaciones defectuosas, por eso es que no tenemos ascensores, por eso es que no teníamos diferentes elementos de infraestructura. Entonces yo creo que ese diálogo que ha dispuesto no solo el profesor Rago, sino la cuarteta rectoral, porque los 4 autoridades han establecido diálogos con el gobierno, ha tenido pocos resultados. En la reforma constitucional, en ese proceso electoral, los estudiantes se echaron al hombro el proceso electoral y muchos atribuyen a los estudiantes el haber evitado que el gobierno torciera esa voluntad popular que le dijo a Chávez que no a la reforma. En ese momento, después Chávez hizo lo que le dio la gana, pero en ese momento el pueblo dijo no y Chávez tuvo que aceptar a regañadientes ese resultado, pero la gente le atribuye el éxito a los estudiantes. Los estudiantes, de cara a este proceso electoral del 28... Sin duda alguna, esa victoria fue el movimiento estudiantil. El movimiento estudiantil marcó una pauta importantísima. Recordemos que en ese momento se venía de una derrota, de la derrota del 2006 de Manuel Rosales por la presidencia con Hugo Chávez. Y bueno, de algún otro tipo había una desmoralización, una apatía importante, y fue el movimiento estudiantil el que le metió corriente al ciudadano a pie y pudo movilizar a que se obtuviera la única derrota que ha tenido o que tuvo el fallecido presidente Hugo Chávez, que fue por el movimiento estudiantil. Ahora, como te comentaba al principio, el movimiento estudiantil de 2007 no es el movimiento estudiantil de ahora, pero eso no quiere decir que no vamos a aportar, que no vamos a ayudar y que no vamos a ser irreverentes. Seguimos siendo una voz irreverente desde el primer momento hasta el 28. Vamos a aportar lo que podamos para ese proceso electoral de cambio. Los jóvenes... Pero no hay estudiantes testigos en este momento. Sí los hay. Nosotros a través de la Federación de Centros Universitarios sacamos un programa para que el estudiante se anotara en qué quería hacer. Si quería ser movilizador, si quería estar en un call center, si quería ser testigo o si quería ser ayudante, digamos que en el comando de temas de distribución de alimentos, de hidratación, todo eso. Ya tenemos más de 100 estudiantes que se han registrado. ¿Más? De 100 estudiantes que se han registrado. Es una cifra bajita. Es una cifra baja que estamos tratando de estimular para que de aquí al 28 podamos seguir estimulando. Son 100 nada más de la Universidad Central de Venezuela y las demás universidades están haciendo lo mismo. LUS, ULA, UDO están haciendo lo mismo y lo que queremos es que esa cifra por lo menos se triplique a los días que faltan. O sea, se fijaron una meta por lo menos de 300 estudiantes. De 300 a 500 estudiantes es lo que nos estamos fijando para que puedan estar entre movilizadores, testigos de mesa, ayudantes en el comando y en call center. Esa cifra tan baja también tiene que ver con lo mismo que decía de que no es el mismo movimiento estudiantil de 2007. Exactamente, no es el mismo movimiento estudiantil y aparte de eso, estamos hablando de 500 estudiantes y si te pones a ver, la Universidad Central de Venezuela es un universo donde matriculados hay 20.000, pero activos hay un alrededor de 12.000. Y son estudiantes que tienen una apatía importante por la política. A pesar de eso, tuvimos diferentes opiniones, diferentes salones por salones que hemos hecho. Más del 60% de los estudiantes que están inscritos en el registro electoral tienen la voluntad de participar el 28 de Eso te iba a preguntarte, me adelantaste. La voluntad de participar porque un cambio político y tiene la voluntad de participar. Ahora, esto no significa que hay un aumento en el interés en la política del estudiante, pero no de participar activamente y estar en un partido y moverse en el centro electoral, no. Hay un interés de ir y votar porque entienden que hay un proceso político por el cual hay que participar, por el cual es necesario que todos seamos protagonistas ese día y con nuestro voto poder hacer un cambio político. Eso lo hay. El estudiante ha entendido que el 28 hay que votar, hay una población importante que va a votar ese día. Ahora,
Bueno, si tú me dices 60%, estamos hablando que si son 12.000 estudiantes, son por lo menos 7.200 estudiantes. Sí. O sea, es un número importante. Pero eso es solo de la Universidad Central de Venezuela. Sí, claro, por supuesto. Ahora, nosotros hemos tenido contacto con las otras universidades están haciendo lo mismo que nosotros. El tema de buscar que estudiantes pueden ser movilizadores, testigos, ayudantes en el comando y también motivando a los estudiantes a que puedan votar ese día, el 28 de julio. El mundo creo que ha venido en 2 ocasiones a la universidad. Ha venido ya varias, Lo más reciente fue la reunión con los jubilados y pensionados. El primer acto público de él que fue con jóvenes, que fue en su escuela, en la Escuela de Estudios Internacionales de FASE. Tuvo un evento con los educadores y tuvo un evento con los pensionados. Y también tuvo un evento, pero en la PUCB, que es la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, aquí al frente, donde tuvo un evento con los trabajadores de salud y con los profesores universitarios. Pero también hay un evento con ustedes, ¿no? Sí, el primero fue un evento con los estudiantes, donde la mayoría fueron estudiantes de la Escuela de Estudios Internacionales, porque su escuela, de ahí vino egresado y él mismo pidió que fuesen de mayoría de su escuela, y habían profesores también, profesores que él conocía, porque él fue conferencista en esa escuela durante muchísimo tiempo, y también habían estudiantes de otras localidades, de otras escuelas. Ahora, ¿cómo está la situación interna del movimiento estudiantil? Ustedes como Federación de Centros, o sea, ¿cómo están cohesionados? ¿Hay diferencias? ¿Cómo está la cosa? Estamos cohesionados. Ahorita la realidad es que estamos cohesionados con una meta, que la meta es clara, y es que la defensa de la autonomía universitaria, la defensa de los derechos estudiantiles, la defensa de las reivindicaciones estudiantiles y por el cambio político en nuestro país. Estamos el 99.9% de la federación está con esa meta, y cuando hablamos del movimiento estudiantil nacional también lo estamos en comunicación. Yo tengo comunicación con el presidente de la UCE, tengo comunicación con la presidenta de la ULA, con el consejero de la ULA, o sea, tengo comunicación con los demás presidentes y representantes estudiantiles de las demás universidades, y creo que tenemos una agenda en común de la defensa de la autonomía universitaria, la defensa de los derechos estudiantiles, que han sido pulverizadas y anuladas ante este Ejecutivo Nacional, ante este gobierno, que prácticamente ha anulado las reivindicaciones estudiantiles, como el beca transporte, que más adelante te puedo explicar cómo está ese estatus, y el tema del cambio político en Venezuela. Y bueno, te voy a dar estos primeros minutos de esta última parte para que nos comentes lo que está pasando con el transporte y demás, para después comenzar a manejar algunos escenarios políticos que se pueden presentar. Mira, hoy por hoy hay como te decía anteriormente, una pulverización de las reivindicaciones estudiantiles, un comedor que abre de manera intermitente, un comedor que nada más el Ministerio de Educación Universitaria nos está dando comida para 3 días al mes. 3 días al mes, nada más alcanza el lunes, martes y miércoles, los primeros 3 días del mes hay comida, del resto no hay más comida. Las unidades de transporte de 25 rutas urbanas y extraurbanas que deberían estar habilitadas, solo están habilitadas 7 por el gasoil, no le están dando a la universidad suficiente gasoil. Y la beca, nada más tenemos una beca de $5, $5.5 al cambio de Banco Central. Le hemos reiterado en diferentes ocasiones a la ministra Sandra Ulitas una reunión para revisar lo que son las reivindicaciones estudiantiles, y las ha anulado, ni siquiera nos recibe ella, nos manda el viceministro nos firma el recibido, y a esta fecha Sandra Ulitas no nos ha recibido ni para una reunión, y se hizo ser la ministra de Educación Universitaria. Ya, fíjate, te decía que manejáramos escenarios políticos de cara a este proceso electoral. ¿Tú crees que se va a llegar al 28? ¿Que sí va a haber elecciones? Sí, yo creo que sí. Yo personalmente creo que un 80% de probabilidades de que el 28 sí vamos a tener elecciones. ¿Y crees que en ese tiempo que resta, porque resta poquísimo para el proceso del 28 de julio, el gobierno se atreva, por ejemplo, a soltar alguna decisión del TSJ que elimine la tarjeta? Es un escenario. Yo creo que cuando uno hace política uno tiene que ver muchos escenarios. Escenario A, B, C, D, y para todo escenario tiene que haber altura política. Yo creo que en el año 2017 y 2014 no hubo altura política de dirigencia opositora en ese momento. No la hubo. Yo creo que en este momento hay que tener altura política, porque es una oportunidad que no podemos perder, porque es una oportunidad de oro, porque tenemos a los ciudadanos convencidos, movilizados, organizados, y yo creo que tiene que haber altura política por si se da la opción en el que el Tribunal Supremo de Justicia pues se vaya contra la tarjeta de la MUT, que es una probabilidad, es viable que eso pase. O sea, no lo diga ese Jesús Mendoza, diferentes analistas, diferentes periodistas, diferentes políticos han dicho que eso es una probabilidad. Pero ¿y crees que si el gobierno se atreve a hacer eso, no habrá mayores consecuencias? ¿O crees que aunque el gobierno tiene margen de maniobra, cada maniobra tiene sus consecuencias? Sí, claramente, cada maniobra claramente tiene sus consecuencias. Ahora, creo que eso puede, digamos que, motivar a la abstención. Que eso pase puede ser un motivo de que la gente diga, viste, está pasando de nuevo, yo no voy a ir a votar. Yo creo que uno de los
razones que tenemos que movilizarnos y agarrar todos, no. Eso no puede ser un motivo de abstención, eso no puede ser un motivo de desorganización, eso no puede ser un motivo de apatía porque eso es lo que quieren. Tenemos que seguir organizados y tenemos que ver, en ese caso, qué opción pues tomar. Ya, te voy a poner una tarea un poco compleja. Tú eres el hombre que tiene en sus manos la decisión de resolver qué hacer si, por ejemplo, el TSJ elimina la tarjeta de la MUD y a su vez elimina la candidatura de Edmundo, porque hay distintas opiniones, que si bien elimina la tarjeta de la MUD, todavía queda la Unión de Tiempo, el Movimiento por Venezuela y podría seguir siendo candidato. Hay que ver cómo se da. Porque si se elimina la tarjeta de la MUD, Edmundo está inscrito, anclado por la MUD. Claro. Hay que ver qué pasa en ese momento con la tarjeta del MPV y la tarjeta de Habría que esperar una decisión. Sí, claro, pero por ejemplo, eliminan la candidatura de Edmundo. ¿Qué harías tú? Si está en tus manos resolver ese problema de se elimina la candidatura de Edmundo, ¿qué harías tú? Votar. Pero ¿votar por quién? Es una decisión que no la puede tomar una persona. Yo creo que tenemos que entender que este proceso político no se trata... ¿Tú apoyarías a otro candidato? Yo creo que revisar el apoyo de otro candidato, sí, lo creo que no hay que descartarlo para nada. ¿Y qué debería tener? Lo que hay que descartar es la atención y el regalar la elección como pasó en el 2018. Claro, eso pareciera no ser un escenario. Ese pareciera no ser. Hay que revisar en las candidaturas, hay que revisar que se pueda apoyar, pero es una decisión que no puede depender de una persona, es una decisión que la tiene que tomar la mayoría. ¿Qué tomarías tú en cuenta para cambiar? O sea, para sustituir a Edmundo González, ¿qué tomarías tú en cuenta? Bueno, se tiene que tomar en cuenta un plan país. Se tiene que tomar en cuenta cuál es la planificación, qué es lo que se quiere para el país de esa persona y se tiene que tomar en cuenta cómo va a ser el modelo de transición política en Venezuela. En Venezuela viene un proceso de transición política y es un proceso en el que no podemos tener retaliaciones, no se puede poner a la persona contra la pared, es un proceso en el que nos necesitamos a todos, es un proceso en el que necesitamos que sea lo más contundente, pero también lo más abierto posible y hay que tener un discurso de moderación, un discurso de inclusión y un discurso donde estemos dispuestos a entender que viene un proceso de transición política para que podamos encontrar otra vez, de alguna otra manera, el trance político y democrático en Venezuela. Fíjate, a la gente le cuesta un poco eso. La gente ha entendido lo que es la transición, pero fíjate, el gobierno en las últimas semanas se ha dedicado a perseguir, a meter presa a la gente, a cerrarle el local a la señora que vende empanadas, al señor del restaurante que atendió a Edmundo González, a buscar a este dirigente a este otro. Entonces la gente dice, bueno, el gobierno como que no está dispuesto a hacer, ¿cómo dialogar con un gobierno así? Sí, pero el que está en política tiene que entender que nunca podemos agotar la vía del diálogo. Se han tomado lamentablemente decisiones por parte del gobierno de inhabilitaciones políticas, de persecución, de detenciones arbitrarias e injustas. Pero eso no nos puede quitar ni por la vía del voto ni por la vía del diálogo. Y hay que seguir también por la vía del diálogo. Hay un elemento importante, yo creo que ha sido una de las fallas de la dirigencia opositora, incluyéndonos a nosotros mismos como movimiento estudiantil, que somos parte política de Venezuela, tenemos una influencia ahí, es el enseñar a la gente el tema de la justicia transicional. El tema de cómo hacer la justicia en momentos de transición. Cómo se dio la justicia transicional en España. Cómo se dio el proceso de justicia transicional en Nicaragua con Violeta Chamorro. Cómo se dio el proceso de justicia transicional en Chile con Pinochet. Entonces, uno tiene que entender que viene un proceso de transición y un proceso de negociación donde uno no puede llegar y decir voy a pulverizar al chavismo y voy a acabar con el chavismo. El chavismo es un movimiento que no va a acabar, que no se va a pulverizar y que va a seguir existiendo y que va a haber que negociar con ellos ahorita para que entreguen y después cuando entreguen. Entonces uno tiene que entender que hay que reconocer al otro y hay que negociar con el otro. ¿Tú ves a Maduro entregando la banda presidencial? Sí, yo creo que sí. Ese fue un sí dubitativo. Sí, o sea, cuando te quiero decir que sí, esperando que se dé un proceso de negociación. Yo espero que mientras tú y yo hablamos, se estén dando conversaciones y negociaciones que tú y yo lo más seguro no sabemos que se estén dando. Claro, por el nivel. Pero la única manera de que Maduro entregue es que aquí se dé un proceso de negociación. Y quiero creer que se esté dando. Ahora, eso te iba a preguntar, ¿tú crees? De hecho, María Corina lo ha asomado en varias ocasiones, una mujer que, por ejemplo, el gobierno apostó a que no iba a ceder su candidatura y la cedió, una mujer que el gobierno apostó a que no iba a llamar a la abstención y no lo hizo. O sea, una serie de movimientos que quizás el gobierno no calculó a fondo, porque el gobierno calcula todo, pero quizás los escenarios menos probables. Ahora, tú en esos escenarios, en esa situación, ¿no crees que María Corina es una de las personas que está negociando? Puede ser que sí, puede ser que no. Realmente yo siento que esos procesos de negociación se están dando de una manera en la que no conocemos.
Yo me conformo con sospechar que se esté dando. A más alto nivel entre gobiernos, por ejemplo, Estados Unidos y el gobierno directo. Pues, claro, es que puede ser posible que estén Estados Unidos, o esté la Unión Europea, o esté Rusia, o esté China, influyendo en esos procesos de negociación. Recordemos que Venezuela tiene no solo una ubicación geográfica estratégica, sino que tiene unos recursos importantes que otros países necesitan y requieren. Entonces, el problema de Venezuela se convirtió en un problema internacional, no solo por el problema de la inmigración, de que tú encuentras que millones de venezolanos han llegado a otros países y de alguna otra manera los presidentes de otros países dicen, oye, tengo 1 millón de venezolanos aquí y me están desestabilizando las cosas. Ya el problema de Venezuela se convierte en un problema internacional, un problema de la región, y pueden estar influyendo. Y tienes a Lula y a Petro como dieron una propuesta de por lo menos un plebiscito, ¿ok? Entonces tú ahí te das cuenta que el problema de Venezuela se convirtió en un problema internacional. Entonces soy de los que cree que los venezolanos tienen que arreglar las cosas entre los venezolanos, pero sí pueden estar influyendo posiciones de países en ese proceso de negociación. Ya prácticamente no nos queda tiempo, pero no quiero dejar de preguntarte. Hay analistas y personas que señalan que si Maduro se queda en el poder, el proceso de migración se va a profundizar. ¿Tú te irías si Maduro se queda? No, no me iría. Yo sigo creyendo en que Venezuela se puede cambiar y estoy convencido que con Maduro este país no va a cambiar. Este país va a acrecentar en el quiebre y en el fracaso del modelo político y económico que ha impulsado el PSUV. Pero no soy una persona que va a dejar Venezuela. Yo voy a seguir aquí y voy a seguir con mi lucha inalcanzable por un cambio político en Venezuela. Bueno, muchas gracias, Jesús. Gracias. Gracias por habernos acompañado. Jesús Mendoza, presidente de la Federación de Centros Universitarios de Venezuela, estuvo con nosotros en nuestro programa ¿Qué propone? Vamos a estar muy atentos porque, en definitiva, necesitamos seguir pulsando la opinión de los diferentes líderes y de los diferentes actores políticos en el país porque ya se acercan las elecciones y queremos saber qué proponen.